Bendito, alabado, glorificado sea el nombre de Jesús, hermanas y hermanos. Qué gusto estar con ustedes. No se imaginan qué gusto estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el padre Pedro Núñez. Hoy pues vamos a hablar de un hombre, un joven, que no solamente permite que Dios le cambie su vida, pero que Dios lo utiliza para cambiar con fuerza y poder los corazones y las vidas de tantas personas a lo largo de la historia. Estoy refiriendo a Francisco de Asís. Pero antes de hablar de él y antes de responder sus preguntas y sus comentarios y de recibir sus llamadas, nos ponemos en la presencia de ese que cambia los corazones más duros y que nos da la certeza de un nuevo comienzo, si así lo deseamos, y ese es Jesús el Señor. Hermano, hermana, vamos a orar. Alabado seas, Padre Santo. Gracias, oh Dios, porque eterna es tu misericordia. Así dice el Salmo 136, versículo 1. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Den gracias al Señor. Cuántas bendiciones Dios te ha dado a ti, hermano, me ha dado a mí. Cuántas bendiciones nos ha dado Dios, hermana, a todos nosotros. Den gracias al Señor. Usualmente, Padre, tenemos la tendencia de pedirte cosas y está bien, porque somos tus hijos. Y es igual que un niño pequeño que le dice a su papá, le dice a su mamá: papi, necesito que me ayudes, papá, necesito que me ayudes, mamá. Y como papá y mamá, si tienen los medios, los recursos, no va a ayudar a su hijo necesitado. Y qué bueno, Padre Santo, saber que todo lo que necesitamos y mucho más todavía, tú nos das, oh Dios, porque eterna es tu misericordia. Y lo más importante de todo que tú nos das, Señor, lo más grande, lo más hermoso es a Jesús. Nos das a tu Hijo. Nos das todo en Jesús, Padre Santo. Señor, enséñanos a amar a Jesús con la misma intensidad que le amó Francisco de Asís. Enséñanos, oh Dios, a enamorarnos de Jesús de tal manera que podamos decir: Jesús es mi todo. Jesús es mi todo. Quiero vivir para ti, Señor Jesús. Quiero que cada palabra que salga de mi boca sea una palabra que te glorifique, Señor. Quiero que mis acciones, oh Dios, muestren que estoy enamorado de ti, Señor. Que tú eres el centro y el amo de mi vida, Señor. Que tú eres el propósito de mi existencia. Que quiero amarte por encima de todo, Señor, sabiendo, Señor, que si te tengo a ti, lo tengo todo y nada me falta, como decía Santa Teresa de Ávila. Obra el milagro, Padre Santo. Obra el milagro en este hijo tuyo y en esta hija tuya. Obra el milagro, Padre Santo, en cada uno de nosotros. Haznos, Señor, amarte a ti por encima de todo. Desearte a ti por encima de todo, Señor. Querer tenerte a ti por encima de todo, más aún que tú nos tengas a nosotros, que nos poseas a nosotros. Que seamos materia disponible en tus manos, divino alfarero, para que tú hagas de nosotros según tu santa voluntad. Para que al igual que Francisco de Asís, podamos vivir para ti, amándote a ti, sirviéndote a ti y reflejando tu santa presencia, particularmente a aquellos que están cerca de nosotros y que no te tienen a ti, Señor. Obra el milagro, Padre Santo. Obra el milagro, Señor, en cada uno de tus hijos. Obra el milagro, Señor, en este hijo tuyo que se siente lejos de ti. Obra el milagro, Señor. Rompe esas cadenas, mi Dios. Rompe, Señor, esas barreras que le impiden a tus hijos que están lejos de ti acercarse a ti, Señor. Probar, Señor, de esa agua maravillosa, de esa fuente de agua viva que es Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Rompe las cadenas de esta hija tuya, Señor, que siente a través de su vida de desilusiones y fracasos y desprecios que nadie la puede amar, Señor. Muéstrale tu divino amor, Señor. Y al igual que Francisco, que en un tiempo de su vida sentía que su vida estaba vacía, que pueda ser llena, Señor, repleta, Señor, satisfecha, Señor, por ese que siempre da el mejor de los vinos, que es Jesús el Señor. Renueva, mi Dios, libera, Señor, sana, Señor. Llévanos, oh Dios, al centro de tu divino corazón, como llevaste a Francisco de Asís, y haz de cada uno de nosotros hombres y mujeres transformados en el poder
de tu divino amor. Así sea, mi Dios. Amén, Señor. Amén. Imagínense ustedes, hermanos, ser otros Franciscos en este mundo que nos ha tocado vivir. Amar a Cristo con la misma intensidad con que Francisco le amó. No solamente nosotros estaríamos en sintonía directa y completa con Jesús, pero haríamos que tanta gente le amara y le siguiera, y dejaríamos el mejor legado para nuestros hijos y para aquellos que vienen detrás de ellos. El legado, la herencia de una relación íntima y estrecha con ese, que quien lo tiene todo y nada le falta, que es Jesús, el Señor. María de Nueva York pide por la sanación de Eduardo, quien está deprimido, tiene 40 años y parece que es un poquito mentiroso. Pues pedimos por él, que el Señor le bendiga en abundancia. También pedimos por Reina de Kissimmee, Florida, que pide por Mía de 4 años, quien la llevaron al hospital porque se tragó una moneda. Ay, Señor, que todo salga bien y que ella pueda recuperarse pronto. Pedimos por María de Colombia, que pide por su sobrina Mabel, quien tiene cáncer y los médicos la han desahuciado. Que el Señor le bendiga, que el Señor le dé fortaleza y le dé sobre todo salud en abundancia. Por Felicitas de Texas, por la conversión, la sanación interior, la liberación de Rigoberto, y por Miguel Ángel también, Señor los bendiga abundantemente. Alejandra de Puerto Rico quiere felicitar al Padre, ya que él es un modelo de sacerdote y persona muy humilde y brilla por esa virtud. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Me siento como que indigno de lo que estás diciendo. José, de República Dominicana, saluda al Padre y lo felicita por su programa y le agradece por la fe que transmite con su testimonio de vida. Muchísimas gracias, José, a ti también. Que Dios te bendiga. Lourdes, de Sinaloa, México, pide por la conversión de Daneiri y también por su familia. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de este servidor en Facebook, que al fin y al cabo es facebook.com/P. Pedro Núñez. Hablando de Francisco de Asís, hermanas y hermanos, pues bien sabemos que todo pecador tiene un futuro. Todo pecador tiene un futuro. Igual que todo santo ha tenido un pasado. Y damos gracias al Señor por este joven, porque murió a los 43 años, creo, de edad, muy joven todavía, pero sin embargo dejó un legado tan grande para todos nosotros que yo creo que no hay una persona como Francisco en la historia de la Iglesia Católica que haya hecho tanto en tan poco tiempo por tantas personas. Como bien sabemos, pues Francisco fue un joven que le gustaba parrandear, le gustaba estar con sus amigos, a veces hasta embriagarse, tomar en exceso, le gustaban mucho las mujeres. Y Francisco tal vez es un santo para nuestros tiempos porque yo estoy seguro que mucha gente se puede identificar con él. Y yo estoy convencido, hay gente que dice, yo quisiera ser mejor, yo quisiera ser diferente, pero no puedo, yo siento que no puedo. Y la palabra de Dios nos dice que para nosotros puede ser que sea imposible un cambio así rotundo de vida. Pero bendito sea Dios que tenemos hombres y mujeres que han mostrado una cercanía a Dios tan fabulosa. Hombres y mujeres que eran tal vez grandes pecadores y que se dejaron embriagar, transformar, liberar, renovar por la gracia de Dios. Y hoy día son ejemplos para nosotros imitar. Y entre ellos Francisco de Asís. Francisco nace en un hogar donde pues, los padres tenían suficiente dinero para que él pudiera hacer todas sus travesuras y demás. Pero llega un momento en que él tiene que confrontarse con su propia vida. ¿Y qué es lo que él está haciendo? Su vida no tenía sentido. Su vida carecía de propósito. Su vida no tenía razón de ser. Y Francisco como que estaba hambriento de algo diferente. Él había probado tantas cosas que el mundo ofrece, pero que realmente no llena el vacío del corazón. Porque por mucho alcohol que tú ingieras, el vacío sigue ahí. Por muchas relaciones que tú tengas con las personas del sexo opuesto, el vacío sigue ahí. Por mucho dinero que tú puedas gastar en diversiones y cosas, pues el vacío sigue ahí. Puedes estar contento un ratito, pero después viene el vacío, la soledad, y uno se pregunta, ¿y para qué existo? ¿Para qué vivo?
Yo estaba hablando el otro día con un muchacho que se quiso matar, se cortó las venas y decía, pero ¿para qué la vida, padre, si la vida no sirve para nada? Pero sin embargo estaba hablando con otro muchacho que se llama Rafael de Nueva Orleans, la casa de ustedes. Y Rafael, por mucho tiempo, él decía, yo soy ateo, yo no creo en Dios. Pero ¿por qué Rafael decía, yo soy ateo, yo no creo en Dios? Porque vino de una familia de grandes problemas, grandes conflictos. Y desafortunadamente, hermanas y hermanos, los hijos, dicen los psicólogos hoy día, son la totalidad los padres más uno. Y si la familia está en problemas, si hay rompimiento en la familia, si hay malos ejemplos en la familia, pues los hijos son como esponjas que van absorbiendo todo y más tarde o más temprano pues van a tener traumas personales. En el caso de este muchacho, pues él decía, no creo en Dios. ¿Por qué? Porque nunca había recibido amor, ni de su padre ni de su madre. Y él creció en un ambiente donde había mucha droga y había prostitución y de todo. Y él decía que pues él no quería nada que ver con Dios y él no creía que Dios existía. Pero se incorporó a un grupo de danza en una parroquia donde yo fui párroco, no hace tanto tiempo atrás. Y el caso es que este muchacho, a través del ejemplo de otros muchachos, a través del testimonio de vida de otros muchachos y a través de las enseñanzas de un diácono que está en estos momentos en esa parroquia que se llama Alex, él comienza a interesarse por las cosas de Dios. Hermanas y hermanos, a veces los papás dicen, no, este hijo no tiene remedio, no hay esperanza. Sí hay esperanza, sí hay esperanza. Dios no está muerto, Jesucristo está vivo, ha resucitado. Y porque Él vive y ha resucitado, hay esperanza. Lo importante es que nosotros no nos cansemos de sembrar la semilla de la fe. Papá que me escuchas, mamá que me escuchas, da testimonio de vida cristiana. Háblale a tus hijos de Dios, comparte la palabra de Dios, oren juntos y sé tú el que motiva esa reunión para que ustedes puedan dialogar un poquito. Y si tu hijo o tu hija no quiere al principio, pues está bien. No puedes cambiar las cosas de un día para otro, pero con la gracia de Dios va a suceder. Y un día es igual que cuando mueves la leche de un lado para otro, la mueves. Esa leche al final se hace mantequilla, ¿sí? Pues lo mismo sucede con la vida del ser humano. Le sigues dando y sigues dando el ejemplo mejor que puedes y las palabras mejor que pueden salir de tus labios, de tu corazón. Y un día ese corazón duro va a cambiar y va a ser moldeado por el mismo Cristo Jesús, nuestro Señor. El caso es que este muchacho comienza a acercarse al Señor y un día, un sábado milagros en Nueva Orleans, este muchacho pues se da cuenta que necesita de Jesús. Pero tiene un problema serio. La espalda se le ha como que dañado. Él tenía que bailar y no podía. Un dolor horroroso. ¿Y qué es lo que hace? Se arrodilla delante de un crucifijo y con toda su fe le pide al Señor que lo sane. Que la misma forma que sanó su corazón, que lo sane a él. Y poquito tiempo después, el muchacho no solamente baila, pero dice públicamente, le quiero dedicar este baile al Señor, que ha transformado no solamente mi corazón, pero mi vida toda. Eso fue lo que le pasó a Francisco. Y por eso es que es un santo para nuestros tiempos. Porque un hombre que era pecador y que vivía en una situación tan distante de Dios, un día se dejó tocar por la gracia de Cristo Jesús, que transformó su vida y la transformó para siempre. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo también en el día de hoy. Padre Todopoderoso, bendice a este hijo que tanto tú amas, a esta hija que tanto tú amas, y que ese corazón se derrita de amor a medida que recibe el amor de los amores en su propio pecho, que es Cristo Jesús el Señor, como lo recibió el Santo Francisco de Asís. Hermanas y hermanos, para que nos llamen, el teléfono es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de segundos, así que no se vayan, por favor, quédense con nosotros.
Bendito, alabado, glorificado sea el nombre de Cristo Jesús, hermanas y hermanos. Bienvenidos a este su segmento, a este programa de Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos una llamada telefónica de una persona que prefiere no decir su nombre, Anónima de Texas. Anónima, ¿me escuchas? Sí, Mucho gusto, Anónima. Bienvenida. Adelante, por favor, con tu pregunta. es que tengo problemas en mi matrimonio, ya tengo muchos años teniendo problemas porque yo sé que él me engaña y me traiciona y tengo un niño de 10 años y no sé si seguir con él 10 o años dejarlo. que, 10 años que te ha sido infiel, Sí, el niño mío tiene 10 años ¿ya? y ya tiene como de que, sí, 10 años de que anda retroqueando. Y yo sé que algo está pasando, pero él me dice que no, Anónima, que ¿y por qué tú le permitiste la primera vez? se me decía que él va a cambiar. Él te dijo que iba a cambiar Ujú, y 10 años han pasado y no ha cambiado nada. nada, Anónima, ¿cuánto lo amas? lo amo demasiado, pero tengo un niño de 10 años y no quiero que nos esté oyendo cada vez que estamos peleando, cada vez que estamos pegando. Claro, claro. Eh, ¿Tú crees que hay poder en Jesucristo para cambiar las cosas por muy malas que estén? Yo sí le tengo fe a Dios, Señor Jesucristo. Yo te aconsejaría, Anónima, que vayas a ver un sacerdote de tu confianza, donde tú vivas, le expliques la situación y este sería como que el último intento. Ya fui a hablar con él. ¿Y qué te dijo? Me dijo, bueno, si tú crees que no estás bien con él, vamos a parar. ¿Qué Yo te, estoy casada por la iglesia. qué te dijo, perdón? Dijo, si creen que no la pueden hacer, porque ya son más de 10 años, porque el primer engaño fue cuando tenía mi hija 5 años, o ella ya tiene 27, 25 años. Es decir, yo lo que estaba pensando era algo diferente, que el sacerdote se reuniera contigo y con tu esposo Ujú. y que decidieran realmente qué curso quieren tomar ustedes. Es decir, en la forma en que están viviendo ustedes es un infierno ese matrimonio. Entonces, eso Ajá. Dios no lo quiere. Y Ujú. no solamente por ustedes, pero también por sus hijos. ¿Qué clase de ejemplo le están dando a sus hijos, especialmente al niño de 10 años? Mi Ujú. sugerencia es que hables con el sacerdote para ver si hay posibilidades de que ustedes dos puedan reunirse con él para que delante de Dios determinen ustedes si ustedes quieren cambiar tú por tu parte, mija, es decir, le has aguantado demasiado, has sido como que sin darte cuenta un canal para que él siga haciendo lo que está haciendo, se lo has permitido, y él por otra parte pues se ha valido de esa generosidad tuya, si se puede decir de esa manera, para que él pueda seguir en sus andanzas. Entonces, hasta cierto punto, los dos han cometido errores. Entonces, delante de Dios, con una tercera persona que sería un sacerdote, ¿qué posibilidades habría de que ustedes cambien el rumbo de sus vidas, de su matrimonio, y ustedes comiencen pues a vivir una vida diferente, cimentada en la persona de Jesucristo, nuestro Señor? Si Él te escucha, si Él escucha lo que dice el sacerdote, bendito sea Dios. Pero si Él no escucha, es decir, si Él se da cuenta que Él va a seguir haciendo lo que está haciendo, pues entonces ni modo, tiene que haber una separación. De nuevo, como dijimos al principio en el programa, Dios es el Dios de las oportunidades. Todo pecador tiene un futuro, es decir, podemos llegar a la santidad, y todo santo tiene un pasado, es decir, todos hemos sido pecadores, pero queremos lograr la santidad, y tu esposo puede lograr la santidad, y tu matrimonio puede ser un matrimonio santo si ustedes realmente así lo desean, pero tiene que ser de mutuo acuerdo y con la gracia de Dios, porque sin Dios nada se puede. Así que cuenta con estas oraciones, habla con el sacerdote a ver qué se puede hacer para que ustedes tres puedan hablar juntos y llegar a un acuerdo. Si bien es cierto que van a hacer las cosas como Dios pide o no, ya ese va a ser el acuerdo y ustedes toman decisiones según ese acuerdo que han tomado. Cuenta con nuestras oraciones y si en un futuro nos puedes llamar para decirnos cómo está todo, por favor te agradecería muchísimo. Que Dios te bendiga y bueno, pues de nuevo nuestras oraciones están con ustedes. Un correo electrónico con una pregunta, adelante por favor. Padre Pedro, ¿qué es exactamente lo que quiere decir ofrecer el dolor, el sufrimiento y alegrías a Dios? También he escuchado que dicen que ofrezcamos esto por alguien más. ¿En qué ayuda esto a las personas por quien se ofrece? Marisela, desde California. Marcela, Dios te bendice, es decir, cuando estamos hablando de ofrecer,
nuestros gozos, ofrecer nuestros problemas, nuestras tristezas, nuestros dolores al Señor. Lo que estamos hablando es ofrecer nuestra vida al Señor. Ofrecer nuestra vida al Señor. Es claro que cuando las cosas van bien a nuestra manera, cuando estamos con el corazón lleno de gozo, estamos contentos, alegres, felices, etcétera, pues es muy fácil navegar en ese curso por la vida, y hasta muchas veces es peligroso porque nos podemos olvidar de Dios. Entonces, si Dios permite a veces el sufrimiento, o el dolor, o el cansancio, etcétera, es para que nosotros nos demos cuenta de lo mucho que necesitamos agarrarnos del Señor, como le pasó a Francisco de Asís. La palabra de Dios en Sabidurías, capítulo 3, nos habla de que en la misma forma en que el oro tiene que ser puesto en el horno del fuego para que pueda brillar en toda su plenitud, pues así nosotros también, las pruebas son a veces necesarias para poder nosotros darnos cuenta de lo mucho que necesitamos de Dios. Entonces, el poder decir, Señor, te ofrezco mi vida, te ofrezco mi cansancio, te ofrezco mi dolor, te ofrezco mi necesidad, te ofrezco mi gozo, te ofrezco mi alegría, te ofrezco mis sueños, te lo ofrezco todo a ti, Señor. Es el unirme a Cristo Jesús y decir todo tuyo, Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 18, dice la palabra de Dios lo siguiente: en verdad les digo, el que cree en mí hará las mismas cosas que yo he hecho y aún cosas mayores. Y también les puedo decir lo siguiente, que lo que pidan invocando mi nombre, lo recibirán. Y dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 18, de una cosa pueden estar seguros: no los dejaré huérfanos. No los dejaré huérfanos. Entonces, pedir al Señor definitivamente, unirnos al Señor en nuestras tragedias, en nuestros gozos, sin lugar a dudas, claro que sí. Pero también estar conscientes que no vamos a estar solos en el transcurso de nuestra vida. El Señor ha prometido no dejarnos huérfanos, y si Dios está con nosotros, entonces ¿quién podrá estar en nuestra contra? Si vamos nosotros a la carta de San Pablo a los Romanos en el capítulo 8, la carta de San Pablo a los Romanos en el capítulo 8, vemos como San Pablo, pues ya sufriendo los embates, la persecución, las críticas, etcétera, como San Pablo puede hablar acerca de el gozo en el Señor. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y hablando del amor de Cristo, ¿quién nos separará? Está hablando del mismo, como diciendo, ¿quién me separará del amor de Dios? ¿Acaso las pruebas, las aflicciones, las persecuciones, el hambre, la falta de todos los peligros, la espada? Dice, no, porque en todos saldremos triunfadores. Y él está hablando del mismo también. En todos saldré triunfador gracias a aquel que me ha amado, aquel que me ha prometido nunca dejarme huérfano. Porque yo sé que ni la vida ni la muerte, ni los ángeles, ni las fuerzas del universo, vengan de donde vengan, ni ninguna criatura podrá apartarnos del amor de Dios que se ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. El estar consciente de que toda mi vida se lo ofrezco a Dios. ¿Por qué? Porque yo quiero que Dios sea el dueño de mi vida. Yo quiero que Dios camine conmigo, que Jesús camine a mi lado, más aún, que Jesús esté siempre dentro de mí y que yo tenga la certeza de lo que dice la palabra de Dios es cierto, que nunca estaré huérfano. Y que aún en los momentos más difíciles de mi vida es cuando Él me levantará en sus propias manos y me sostendrá muy cerca de su divino corazón. Si eso te está sucediendo a ti, invoca al Señor, órale y dile, Señor, aquí me entrego todo, lo bueno y lo malo. Te entrego mis sufrimientos y también mis deseos de felicidad. Levántame, Señor, y camina conmigo. Y el Señor lo va a hacer, como lo hizo con Francisco, como lo hizo con Pablo, y como lo quiere hacer contigo al día de hoy. Vas a ver. Tenemos en este momento otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, si no se confirma un hijo, ¿qué pecado se comete? Elena. Elena, tal vez si se comete un pecado sería el pecado de la negligencia, me imagino yo. Porque, ¿por qué privar a una criatura, a un jovencito, de la posibilidad de ser confirmado en la fe? El sacramento de la confirmación es un sacramento que da vida, nos da la vida de Dios, nos da fuerza del Espíritu Santo para que nosotros podamos
vivir más completamente unidos al Señor Jesús. En cada sacramento recibimos Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Es el poder del amor de Dios, es el amor puro de Dios. Es el amor entre el Padre y el Hijo que es tan real, tan palpable, tan importante que es un ser, es una persona. Y en cada sacramento, comenzando con el bautismo, recibimos presencia del Espíritu Santo. En la confirmación, lo que sucede es que confirmamos lo que hemos recibido en nuestro bautismo. La fe en Cristo, que tal vez la mayoría de nosotros, porque éramos infantes, éramos muy pequeños, pues no sabíamos lo que estaban haciendo nuestros padres y nuestros padrinos y el sacerdote, etc. Pero ya con sentido común, ya a cierta edad, sí podemos nosotros, por nosotros mismos, con la ayuda, con la gracia de Dios, decir, esto es lo que yo quiero hacer. Yo quiero ser cristiano. Yo quiero ser un discípulo de Jesús. Y entonces, al ser confirmado, confirmamos la fe de nuestro bautismo y de nuevo recibimos el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, pues es importante recibirlo una y otra y otra y otra vez, porque muchas veces se estanca, ¿sí? A través de nuestras vidas un poco malucas en relación con el Señor, pues necesitamos una nueva infusión del Espíritu Santo, revestirnos del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios aquí en Hechos capítulo 2, en versículo 1 al 10, que los discípulos de Jesús, y muchos de ellos, los 12 principalmente, ya habían recibido Espíritu Santo. Jesús se había presentado delante de ellos y les había conferido Espíritu Santo. Pero sin embargo, el día de Pentecostés, Jesús lo había prometido, recibieron una nueva fusión del Espíritu Santo y quedaron llenos del amor de Dios. Y sucedió lo opuesto a lo que había sucedido en Babel. En Babel fue una confusión terrible, nadie entendía lo que nadie decía. Fue un total caos. Aquí todo el mundo se entendía. ¿Por qué? Porque lo que los motivaba, lo que los unía a ellos, era el poder del amor. Entonces, ¿por qué privar a tu hijo del sacramento de la confirmación? De nuevo, tal vez no sea un pecado serio el que no se confirme, pero tal vez la negligencia de tu parte o la pereza de la parte tuya y de tu esposo sí puede ser una falta grave. Así que por favor, habla con un sacerdote para que tu hijo comience la preparación para recibir esa nueva efusión del Espíritu Santo de Dios. Así sea. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. ¿Una pregunta? Adelante, por favor. Padre Pedro, tengo Biblias que no son católicas, que me las han regalado. Quiero comprar una Biblia católica, pero ¿cómo puedo identificar que es católica? Gracias. Andreina desde Venezuela. Andreina, que Dios te bendiga. La diferencia entre la Biblia católica y las Biblias no católicas, usualmente en su mayor parte se debe a los 7 libros que aparecen en la Biblia católica que no aparecen en las Biblias protestantes. Hay ciertas Biblias, por ejemplo, como las Biblias que pertenecen a la Sociedad Bíblica Americana, que sí aparecen esos 7 libros que se llaman deuterocanónicos. ¿Por qué deuterocanónicos? Porque son los libros que fueron escritos en griego y que forman parte del canon, o es decir, de la norma de libros considerados palabra de Dios del Antiguo Testamento. Entonces, para saber si la Biblia que tú tienes en tus manos es católica o no, todo lo que tienes que hacer es ir a la contraportada de la Biblia, y en las primeras páginas vas a ver que, como por ejemplo en esta latinoamericana, dice lo siguiente, dice puede imprimirse o lo vas a encontrar en latín que dice imprematur. El que puede imprimirse o el imprematur es el sello de aprobación de la Iglesia de que este libro santo, que es la palabra de Dios, que es la Santa Biblia, está correctamente editada, no tiene ninguna falta teológica y por lo tanto es digna de ser usada. Y usualmente tiene la aprobación, y con el imprimatur, la aprobación
de algún arzobispo o de algún líder de la Iglesia Católica reconocido que puede dar esa aprobación, que tiene la autoridad para dar esa aprobación. Así que qué bueno que vayas a comprar una Biblia católica. Que Dios te bendiga. En estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿cuál es la jerarquía de los bienaventurados en el cielo? Leí que se mencionaban 7 niveles, de los cuales solo recuerdo algunos de ellos: apóstoles, profetas, doctores, creyentes. Por si acaso, ya tengo la jerarquía angélica tratada por San Dionisio el Areopagita. Antonio. Antonio, Dios te bendiga. Es realmente, ¿cómo te podría decir? La Iglesia Católica no tiene una definición sobre la jerarquía de los bienaventurados, es decir, de las personas que están en el cielo, porque solamente eso Dios lo sabe. ¿Cuál es la diferencia entre Santa Teresa de Ávila y San Francisco de Asís? ¿Con qué poder, con qué fuerza van a ver a Dios en el cielo? ¿Cuál es la diferencia entre un apóstol y un mártir? ¿Con qué poder, con qué fuerza van a ver lo que Santo Tomás de Aquino decía, hablaba sobre la visión beatífica, es decir, el poder ver a Dios, el poder sumergirse en la presencia de Dios, el estar unido a Dios, solamente Dios lo sabe. Podemos especular y podemos decir que hay ciertas personas que están en un nivel mucho más amplio del conocimiento de Dios en el cielo que otros. Hay personas que están en un nivel mucho más fabulosamente grande viendo a Dios que otras personas, y ahí podemos concluir que nuestra Santísima Madre, la siempre Virgen María, es la que tiene tal vez una visión más amplia de la gloria de Dios, porque la única que no comete pecado, la única que está libre de pecado, como dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 1, versículo 28, la llena de gracia, la llena de la vida de Dios, la llena de la presencia de Dios, fue María Santísima. Y como bien sabemos, pues ella es inmaculada desde el momento de su concepción. ¿Por qué? Porque ella es la enemiga acérrima de Satanás. Ella es la única de la raza humana que no comete pecado. María es la siempre virgen, no solamente físicamente, pero más aún espiritualmente, porque Satanás no ha tenido forma de tocarla y de mancharla. Entonces, ¿cómo no va a estar ella en una situación de apertura total a ese Dios maravilloso que por amor no solamente la escoge, pero da la gracia para que ella pueda siempre decir sí a la voluntad de Dios, sabiendo al mismo tiempo que ella tiene libre albedrío, que ella pudo haber dicho no, pero sin embargo siempre dijo sí. Entonces hoy día los teólogos, una corriente de teólogos muy prominentes, muy importantes en la Iglesia Católica, que dicen que todos nosotros vamos a tener la oportunidad cuando estemos en el cielo de ver a Dios, esa visión beatífica de la cual habla Santo Tomás de Aquino, pero que no todo el mundo va a tener la misma posibilidad de ver a Dios en la misma forma. Depende de cuán abiertos hayamos estado aquí en la tierra, en nuestra relación con Dios y en nuestra sumisión a la voluntad de Dios. Así vamos a estar abiertos a poder ver a Dios y poder disfrutar de su gloria para siempre. Entonces es importante pues estar conscientes de que, como dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 14, no hay cielo sin santidad. Entonces el luchar con la gracia de Dios para ser santos, para que nosotros podamos tener una visión amplia de la presencia de Dios y de la gloria de Dios para toda la eternidad en el cielo. Tenemos una llamada de Hugo desde California. Hugo, ¿me escuchas? Buenas tardes, padre. Dios le bendiga. Muy buenas tardes a ti también, Hugo. Muchísimas gracias. Bienvenido y adelante, por favor. Claro que sí, padre. Mire, para mí es un gusto saludarlo desde Santa María, California. Y mi pregunta, padre, es, hace 4 años yo tuve un encuentro personal con Cristo. Felicidades, hijo. Entonces yo decidí seguir al Señor, pero
en un retiro yo le dije, Señor, quiero servirte, ¿verdad? Te entrego mi corazón, mi mente, mi alma, todo mi ser, para predicar tu palabra, para llevar esa buena a las personas. Pero resulta, Padre, que en este caminar, hace un año aproximadamente, yo caí en depresión, Padre, y no entiendo cuál es la razón, qué es lo que me está pasando, porque me empezó a entrar mucho miedo, mucho miedo, deseos de ya no seguir, no sé, un miedo que se apoderó de mí, Padre, que la verdad yo no entiendo si lo que estoy haciendo es bueno, o a lo mejor le estoy fallando a Dios, o realmente no estoy haciendo lo que Él me está pidiendo, porque entiendo que soy una persona de carne y hueso y que puedo cometer errores, Padre. Yo quiero pedirle qué puedo hacer en este caso, porque ese miedo a veces se apodera de mí, y a veces voy al Santísimo y le digo, Señor, yo sé que tú estás aquí, revélame, qué quieres que yo haga, pero al parecer el Señor siempre está callado, no sé qué pasa, Padre. Hugo, el Señor siempre habla, el problema es que nosotros estamos hablando tanto que muchas veces no escuchamos lo que Él dice. Una pregunta nada más. Sí, Padre. ¿Tú has predicado alguna vez delante de un grupo de personas? ¿Sí o no? Sí, Padre, he predicado ya. La pregunta siguiente sería, cuando tú has predicado, ¿has estado pensando en Dios y lo que Dios quiere decirle al pueblo, o has estado preocupado por ti mismo? Dime la verdad. La verdad, sí, Padre, es lo que yo siempre le digo al Señor, Padre, que tú hables por mí y que no sea pero yo. dime, ¿te has preocupado más por dar a conocer la palabra de Dios y que la gente la conozca, o te has preocupado por Hugo? Honestamente creo que serían las dos cosas, Padre. Ahí está el problema, Hugo. Es decir, mientras tú estés pensando en ti mismo, tú vas a estar preocupado por lo que dices, preocupado en la forma en que lo dices, si lo que estás diciendo está bien o está mal. Mira, tenemos que prepararnos antes de la prédica al máximo, porque Dios merece lo mejor. Tenemos que darle con excelencia lo mejor al Señor. Ahora, eso quiere decir que tenemos que orar, tenemos que leer, tenemos que discernir la palabra de Dios, meditarla, ponerla en nuestra propia vida para poderse comunicar a los demás. Pero Hugo, una vez que tú estés predicando, olvídate de ti. Ya no eres tú. Es decir, nos convertimos en el burrito de carga del Señor. Y es el Señor quien nos va a usar a nosotros como micrófonos, como este micrófono que yo tengo aquí, para que su palabra pueda tocar los corazones de las personas que van a estar escuchando. Este micrófono ya no tiene ningún sentido de ser, simplemente de dejarse usar por este servidor para que la palabra llegue a ti y a tantas otras personas más. Entonces, lo que le tienes que pedir al Señor es que te quite del medio a ti. ¿Me entiendes, Hugo? Que te quite del medio para que no seas tú, sino que sea Cristo Jesús quien habla a través de ti. Mira, Satanás es maestro en quitarnos la paz. No permitas eso. Si estás deprimido, a no ser que tengas un problema en tus líquidos cerebrales, es decir, la mayor parte de las veces es porque no estamos contentos con nosotros mismos, no nos apreciamos lo suficiente a nosotros mismos, no nos amamos a nosotros mismos. Hugo, dile al Señor, Señor, dame tu amor, pero de tal manera que cuando yo me deje usar por ti, que yo desaparezca, que Hugo desaparezca, para que sea Cristo quien actúe en mí y a través de mí y lleve el mensaje que Él quiera a los corazones de todos los que van a estar escuchando. Créeme que si haces eso, tu vida y tu ministerio va a cambiar rotundamente. Te lo dice una persona que ha pasado por lo mismo. Créeme. El número para que nos llamen en el teléfono es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa. Regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, quédense con nosotros. Bendito sea el Señor Jesús, alabado sea su santo nombre por siempre,
por siempre jamás. Hermanas y hermanos, bienvenidos una vez más a este su programa, Conozca Primero su Fe Católica, a este segmento de este programa, que desafortunadamente ya es el último, como pasa el tiempo es rápido, ¿no es cierto? Pero bueno, benditos a Dios que tenemos esta oportunidad. Este momento es un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre, durante años he servido al Señor en mi comunidad parroquial. Comulgo y hago oración. Sin embargo, por más que intento, no logro superar el daño que me ocasionó la ausencia de mi padre durante mi infancia. Hoy, mi padre es un hombre enfermo, pero me es una carga. Me pesa apoyarlo a sus idas al hospital. Aún, él sigue portándose mal conmigo. Aconséjeme, por favor, Jesús. Jesús, el nombre tan apropiado tienes, mi hijo, que Dios te bendiga. Jesús, son dos cosas que me vienen a la mente. Primero que todo, bendito sea Dios. Tú me dices que estás en la iglesia, que estás trabajando en la iglesia, que sirves en la iglesia. Bendito sea Dios, porque eso quiere decir que tienes una buena relación con el Señor. Pero me pregunto, ¿verdad? Porque usualmente los hijos que tienen una mala relación con su papá particularmente, pues van a tener una mala relación con Dios como padre. Porque eso es lo que han percibido toda su vida, eso es lo que han sentido toda su vida, eso es lo que ha marcado sus vidas y por lo tanto, si mi padre terrenal no me ama, pues ¿qué me va a dar mi Padre Dios? Entonces, papá que me escuchas, mamá que me escuchas, mucho cuidado con el ejemplo que ustedes le dan a sus hijos, porque depende de lo que ustedes hagan o dejen de hacer por sus hijos, es lo más probable sus hijos el día de mañana tengan sobre su relación con Dios y la percepción que tengan de Dios. En tu caso, tú que dices que estás cerca de Dios, pero que no acabas de amar a tu papá, yo te invito para que reflexiones un poquito sobre la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 25, versículo 40. Y lo que el Señor nos está diciendo es que lo que hagamos por el más pequeño, por el más insignificante, por el que más nos ha lastimado, lo hacemos por el mismo Jesús. Que eso te diga algo a ti, particularmente en tu relación con Dios y en tu relación principalmente con tu papá. Porque si tú realmente quieres hacer la voluntad de Dios, si tú realmente quieres someterte al señorío de Jesús, entonces es imprescindible que ayudes a tu papá y tal vez no por tu papá, sino por Jesús que vive en tu papá. Porque lo que hacemos o dejemos de hacer por el más pequeño, lo estamos haciendo por el mismo Jesús, lo dice él. Y qué hermoso si yo pueda sacrificar mi vida por amor a Jesús. Y en este caso, tú por amor a Jesús que está en tu papá. Yo recuerdo que por bastante tiempo yo no quería a mis padres. Y me da vergüenza decirlo, pero yo no quería a mis padres. Y no quería a mis padres porque yo sentía en mi inmadurez que mis padres nos habían abandonado en nuestro momento de mayor necesidad cuando tuvimos que salir de Cuba y ellos se quedaron allá por 5 años. Y nosotros éramos jovencitos. Y sentía yo como que en los momentos, en los tiempos, en los años de más necesidad de papá y mamá, fueron los años en que ellos, sentía yo, nos habían abandonado. Y por mucho tiempo, y aún siendo adulto, y aún estudiando en el seminario, yo no quería a papá y mamá. Hasta que un día, por la gracia de Dios, yo dije, ¿pero qué estoy haciendo? Es decir, si yo pienso de esa manera que papá y mamá no merecen mi amor, entonces, ¿qué estoy haciendo yo en el seminario? ¿Qué estoy haciendo yo deseando servir a Jesús, servir a la iglesia? Y ahí comencé a cambiar. Y el corazón lo cambia Jesús. No lo cambia ni tu papá, ni lo cambia tu hermano, lo cambia el Señor Jesús. El Señor puede cambiar un corazón de piedra en el corazón más amoroso. Y eso es lo que yo te suplico que le pidas al Señor. Que te dé un corazón que ame a tu papá. Porque sabes una cosa, la vida es un boomerang. Y lo que tú haces hoy, mañana te regresa. Yo pude llegar a amar a mi padre y a mi madre más que a todo el mundo después de Dios. Porque Dios me dio esa gracia. Y yo voy a pedir por ti, para que el Señor te dé esa gracia también. Para que a pesar de lo que sientes en tu corazón que tu padre ha hecho por ti, o ha dejado de hacer por ti, que tú no hagas lo mismo con él. Al que te maldice, dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 12, bendícelo.
y haz el bien, no pensando en el mal que te han hecho, sino en el bien que el mismo Dios te ha hecho y que tú tienes el poder para darse a los demás ese propio bien que tú has recibido de Dios. Que Dios te bendiga, cuenta con nuestras oraciones, no desfallezcas, no te des por vencido. Con Dios ya tú tienes la victoria. Tenemos en este momento otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, los hermanos separados dicen que los 7 sacramentos no son bíblicos y que de dónde los sacó la Iglesia Católica. Por favor, ¿podría aclarármelo? Muchas gracias por su respuesta. Andrea Gil, desde Guatemala. Andrea, que Dios te bendiga. Primero que todo, ¿qué es un sacramento? Pues es un momento de encuentro con Dios. Es un momento de encuentro con Jesús a través de signos visibles. Y estos signos visibles son instrumentos que Dios utiliza para darnos gracia, para darnos vida, para darnos poder, para darnos su presencia, para levantarnos de nuestras caídas, de nuestras derrotas, de nuestras desilusiones y darnos la fuerza, el poder que necesitamos para seguir caminando de la mano de Cristo hacia la meta que Dios tiene para nosotros, que es unión con Cristo para toda la eternidad. Dios nos da un sinnúmero de medios para que nosotros podamos estar unidos a Él. Y Dios nos da gracia en abundancia, desde que nos levantamos hasta que nos levantamos al siguiente día. Fuerza de Dios, poder de Dios. Pero la iglesia escoge 7 momentos específicos para hablarnos de esos maravillosos encuentros que podemos tener con Dios, que podemos tener con Jesucristo. Y si los hermanos que te han dicho eso piensan que nosotros no podemos tener encuentros personales con Jesucristo, cuánto lo siento. Pero la iglesia habla de que podemos tener innumerables encuentros personales con Jesús, pero hay 7 momentos particulares. ¿Y por qué 7? El número 7 representa a Dios. De nuevo, 4 los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, que el Antiguo Testamento pues era la presencia de Dios junto con los 3 puntos del horizonte, el centro y los extremos. La totalidad es símbolo de Dios, por lo tanto 7. ¿Cuál es el primero de los sacramentos? El sacramento del bautismo. La palabra de Dios en Mateo capítulo 28, versículo 19, ¿qué es lo que Jesús dice a sus apóstoles? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlos, ¿y cómo? Con la fórmula trinitaria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando nos bautizamos? Somos incorporados en Cristo, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 5. Somos incorporados en Cristo. Tenemos además el sacramento del bautismo, el sacramento de la penitencia o el sacramento de la reconciliación, que es el nombre que se está usando hoy día. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Le dice a Pedro Jesús, los pecados que tú perdones serán perdonados, los pecados que tú ates o no perdones serán atados. Y es lo mismo que Jesús le dice después a sus discípulos en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 23, cuando dice, paz, rúa. Le dice lo mismo, lo que ustedes perdonen serán perdonados, lo que ustedes no perdonen será atado. El sacramento de la Eucaristía, la dádiva de Dios, el sacramento central, el sacramento maravilloso por excelencia, Lucas capítulo 22, versículos 19 y 20. ¿Qué es lo que dice Jesús? Esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. ¿Y qué es lo que dice Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 53? El que coma de mi cuerpo y beba de mi sangre, vivirá, tendrá vida. Pero el que no come de mi cuerpo ni bebe de mi sangre no tiene vida en sí. ¿Le creemos a Jesús o a quién le vamos a creer? El sacramento de la confirmación. Hechos capítulo 8, versículos 14 al 15. Aquellos se habían bautizado, dice la palabra de Dios, pero habían recibido todavía el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hace Pedro y su acompañante? Imponen manos sobre ellos. Ese es el sacramento de la confirmación. Y reciben, se llenan del Espíritu Santo de Dios. El sacramento del matrimonio. Marcos capítulo 10, versículos del 6 al 9. Y pues el famoso Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Presencia de Jesús que hace que simple agua se convierta en el mejor de los vinos. Cuando Jesús está presente en la vida matrimonial,
por muy difícil que sea la situación, si recurren a Jesús, si van a Jesús, que está en ellos, que está en la relación matrimonial, esa relación matrimonial que se ha hecho agua, que se ha hecho poca cosa, el Señor la toma y la convierte en el mejor de los vinos, en el mejor de los matrimonios, en la mejor de la relación, si así lo desean. El sacramento de las santas órdenes, lo estoy traduciendo en inglés, el sacramento del sacerdocio. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 22, yo les exhorto, les animo para que lean sobre los presbíteros de la iglesia. En los tiempos de Jesús, realmente la palabra sacerdote no se utilizaba para el sacerdote cristiano, porque no querían que se confundiera con el sacerdocio hebreo. Y es por eso que no se utiliza la palabra ancianos o la palabra presbíteros. Pero está ahí. Y si nosotros queremos, pues ya el último de los sacramentos, el sacramento de la unción de los enfermos, si vamos particularmente a la carta de Santiago, capítulo 5, versículos 14 al 15, vemos como Santiago, hablando en el nombre del Señor, dice precisamente los enfermos. Y quisiera leer eso un momentito para que pues esto quede lo más claro posible. La carta de Santiago, el capítulo 5, dice lo siguiente: ¿hay algún enfermo que llame a los ancianos, es decir, los ancianos, los presbíteros, los sacerdotes de la iglesia, que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor? Fíjense, el único que puede administrar ese sacramento es el sacerdote. El sacramento del matrimonio, usualmente, pues está la presencia de un diácono o un sacerdote o ambos, pero la pareja se administra el sacramento uno al otro. En el sacramento de los demás sacramentos realmente, excepto el sacramento de la confirmación y el sacramento de las santas órdenes, o sea, órdenes sagradas, es el obispo quien lo hace. Pero en este caso los demás, eso puede ser el sacerdote. Dice, la oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse, y el Señor hará que se levante, y si ha cometido pecados se le perdonarán. Por eso es importante que sea el sacerdote quien en el nombre de Jesús perdona los pecados de la persona. Así que sí están en la Santa Biblia, hermana y hermano. Y escuchen por favor las enseñanzas de la iglesia, porque no queremos que cualquier viento de doctrina nos lleve al error. Estaré, Dios mediante, el 22 y 23 de este mes de octubre en Ciudad Juárez, en Chihuahua, México, en el Congreso de Matrimonios Católicos. Para más información, por favor, comuníquense con Alicia Vélez al número telefónico 915, que es el área, y el número telefónico es el 843-5176, 843-5176. El 5 de noviembre estaré, si Dios así me lo permite, en La Habana, Cuba, en la Renovación Carismática Católica. Para más información, por favor, comuníquense con el diácono Luis Estrialo, van a lep25e@gmail.com. Y el 3 de diciembre, pues no sé dónde voy a estar, pero le daré la información más adelante. Hermanas y hermanos, muchísimas gracias por haber estado conmigo en este programa. Que el Señor los bendiga en abundancia, que sigan creciendo en santidad y en estatura como Francisco de Asís, para un día contemplar para toda la eternidad la misma gloria de Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con ustedes hoy y siempre. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante.